Durante décadas la princesa Ana se había ganado la reputación de ser el único miembro de la familia real que nunca permitió que las emociones pesaran, más que el deber nunca cedió a la presión, y nunca permitió que la angustia privada interfiriera con las responsabilidades que ella creía que exigía la corona. Tanto en los triunfos como en las crisis, se mantuvo inquebrantable desempeñando su papel con tranquila disciplina, sin pedir elogios ni simpatía. Sin embargo, apenas unos momentos antes, ante una atónita reunión, dentro del castillo de Windsor, aceptó una última responsabilidad pública que casi ninguno de los presentes sabía que estaba preparada. Con pasos mesurados, Ana se acercó a Catalina, sacó a la luz un histórico aro familiar y lo colocó sobre la princesa de Gales, reconociéndola públicamente como la nueva líder de la familia de la monarquía. El anuncio impactó en la sala con extraordinaria fuerza, porque no se esperaba nada al respecto. Esto no se introdujo como un honor ceremonial destinado a celebrar la popularidad de Catalina, ni como una responsabilidad temporal que desaparecería silenciosamente con el tiempo. En cambio, transmitía la sensación inconfundible de una decisión cuidadosamente considerada, destinada a moldear el futuro de la familia real mucho después de que los aplausos se hubieran desvanecido. Antes de continuar explorando lo que realmente podría significar este momento extraordinario para la monarquía, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización real. El silencio dentro del St. George's Hall permaneció casi ininterrumpido hasta que entró la princesa Ana, llevando en sus propias manos el histórico círculo de laurel de la reina María. St. George's Hall, la magnífica cámara ceremonial dentro del castillo de Windsor, donde se han desarrollado muchas de las ocasiones más importantes de la familia, había sido preparada para esta reunión sin revelar su verdadero propósito a los invitados. Incluso antes de que Anne hablara, la atmósfera se sentía inusualmente solemne, como si el antiguo salón entendiera que la historia se estaba preparando silenciosamente para pasar otra página. Tradicionalmente, un escudero habría llevado un objeto de tal importancia ceremonial al salón. Un escudero actúa como asistente real responsable de ayudar a los miembros mayores de la familia durante las ocasiones formales, asegurando que cada detalle siga siglos de protocolo establecido. En esta ocasión, sin embargo, Anne rechazó esa tradición por completo, insistiendo en llevar ella misma el aro, porque creía que la responsabilidad no pertenecía a nadie más. Sus manos permanecieron notablemente firmes mientras cruzaba la habitación, pero la tensión visible en su mandíbula revelaba emociones que ya no podía ocultar por completo. Catalina notó de inmediato el leve temblor bajo la notable compostura de Ana, sintiendo que algo mucho más grande que una ceremonia real ordinaria se estaba desarrollando ante ella. William observó a su tía avanzar hacia ellos y comprendió con dolorosa claridad que no se trataba simplemente de un honor otorgado a su esposa. Fue como una despedida de un guardián de la familia a otro. Anne se detuvo justo delante de Catherine y le pidió en voz baja que se arrodillara. La princesa de Gales vaciló durante varios largos segundos antes de volverse instintivamente hacia William y susurrarle que esperaba una reunión familiar normal y no algo parecido a una coronación. William respondió solo con un pequeño y contenido movimiento de cabeza, pero la emoción visible en sus ojos reveló una verdad que ya no podía ocultar. Él ya sabía lo que estaba por suceder. Esto nunca tuvo como objetivo transferir el trono, alterar la línea constitucional de sucesión o cambiar el lugar de William como futuro rey. En cambio, representó algo mucho más personal y quizás incluso más exigente, una transferencia de confianza que remodelaría la estructura emocional de la Casa de Windsor mucho antes de que comenzara oficialmente cualquier reinado futuro. Según la declaración a Catalina, se le habían confiado responsabilidades que iban mucho más allá de las apariencias ceremoniales. Ella ayudaría a guiar a la generación más joven de la realeza, estabilizaría a la familia cuando las crisis privadas amenazaran con convertirse en divisiones públicas, fortalecería la unidad del trabajo caritativo real y gradualmente se convertiría en el centro emocional
que mantendría unida a la casa de Windsor durante tiempos inciertos. Estos no eran poderes constitucionales escritos en ley, sino responsabilidades basadas en la confianza, el juicio y el respeto silencioso que se había ganado durante muchos años. Según se informa, el rey Carlos había autorizado la decisión 48 horas antes, mediante una declaración sellada, una instrucción formal escrita que confirmaba la nueva responsabilidad antes de que comenzara la ceremonia. El rey permaneció sentado durante gran parte de la presentación, visiblemente agotado pero decidido a presenciar el momento hasta su conclusión. Cerca de allí, Camilla juntó las manos con tanta fuerza que la tensión se hizo visible en sus nudillos, revelando emociones que parecía decidida a no expresar públicamente. Según los informes, la reina consorte no había desempeñado ningún papel en la configuración de la ceremonia en sí. Cada detalle significativo desde el momento hasta la presentación del círculo ya se había decidido sin invitarla a participar, dejándola presenciar los acontecimientos junto con todos los demás. Su silencio tenía un peso emocional mucho mayor que la mera ira, sugiriendo que lo que no se había dicho dentro del salón era quizás incluso más poderoso que cualquier protesta que ella pudiera haber expresado. Anne había insistido en que toda la ceremonia permaneciera completamente en secreto hasta el último momento. Creía que la reacción de Catalina tenía que ser genuina y no ensayada al margen de una preparación cuidadosa o de una coreografía palaciega. Como resultado, según se informa, solo el rey Carlos, el príncipe Guillermo y 2 funcionarios de palacio de confianza sabían de antemano que el aro finalmente se colocaría sobre la cabeza de Catalina. Cuando el antiguo aro finalmente descansó sobre el cabello de Catherine, Anne colocó suavemente ambas manos sobre sus hombros antes de pronunciar palabras que resonaron por todo el salón silencioso. «Manténlos unidos cuando el resto de nosotros ya no podamos», le dijo en voz baja a la princesa de Gales, con su voz cargada de años de experiencia, sacrificio y esperanza tácita. Por primera vez ese día, la compostura de Catherine flaqueó visiblemente bajo el peso emocional de lo que le acababan de pedir que fuera, incapaz de contener completamente sus emociones. Catherine instintivamente extendió la mano hacia arriba y sostuvo suavemente la muñeca de Anne como si tratara de estabilizarse a ella y a la mujer que estaba frente a ella. Momentos después los aplausos se extendieron lentamente por todo el salón, haciéndose más fuertes hasta llenar cada rincón de la antigua cámara. Sin embargo, a pesar de los aplausos, la unidad genuina no se produjo de inmediato, porque debajo de la superficie pulida, alguien en esa misma sala ya había cuestionado la decisión mucho antes de que llegara Catherine. Para comprender verdaderamente por qué Ana finalmente eligió a Catalina, y por qué esa elección causó heridas emocionales tan profundas en otros miembros de la familia, es necesario mirar más allá de la ceremonia misma. Cada persona en el St. George's Hall tenía lealtades privadas, decepciones no resueltas, recuerdos dolorosos y esperanzas profundamente personales que permanecían ocultas bajo expresiones cuidadosamente controladas. Puede que la ceremonia haya durado solo unos minutos, pero las emociones que la llevaron se habían ido acumulando silenciosamente durante años. Aunque Catherine recibió el peso emocional de la ocasión, recayó igualmente en las personas que la observaban. Carlos luchó por darse cuenta de que preservar la autoridad se había vuelto mucho más complicado que simplemente llevar la corona. William se quedó mirando a la mujer que amaba aceptar responsabilidades que sabía que le traerían admiración y presión implacable, mientras Anne se preparaba silenciosamente para alejarse de un papel que había definido gran parte de su vida adulta. Mientras tanto, Camilla se enfrentaba al doloroso reconocimiento de que no había sido elegida para ocupar el puesto que ahora se confiaba a otra mujer. Cuando Catalina ingresó por primera vez a la familia real, lo hizo como un outsider, con poca comprensión de la complicada institución a la que se unía. En lugar de intentar transformarlo de la noche a la mañana, sobrevivió escuchando antes de hablar, adaptándose sin renunciar a su propio carácter
y cargando silenciosamente cargas que podrían haber abrumado a alguien menos disciplinado. Con el tiempo esas cualidades ganaron confianza no porque demandaran atención, sino porque consistentemente ofrecían estabilidad cuando la familia más la necesitaba. El círculo que descansaba sobre la cabeza de Catalina representaba más el honor que la autoridad constitucional. A diferencia de una corona real que establecía el poder legal, esta banda ceremonial simbolizaba confianza-servicio y la voluntad de asumir responsabilidades que nunca podrían medirse únicamente con títulos oficiales. Para Anne, sin embargo, su significado era aún más profundo, porque ya había observado a los miembros más jóvenes de la familia volverse instintivamente hacia Catherine cada vez que la incertidumbre entraba en la habitación. Una y otra vez, Tim notó conversaciones tranquilas que tenían lugar más allá de las cámaras manos tranquilizadoras, apoyadas sobre hombros ansiosos, y momentos en los que Catherine absorbía los miedos de otra persona sin llamar la atención sobre sus propias luchas. Rara vez buscaba reconocimiento por esos actos de liderazgo silencioso, pero poco a poco se le hizo imposible ignorarlos. Mucho antes de la ceremonia, la princesa real ya había llegado a la conclusión de que naturalmente la propia familia había comenzado a depositar su confianza en Catalina. Durante gran parte de su vida, Ana había cumplido precisamente las responsabilidades que ahora se le confiaban a Catalina. Resolvió difíciles desacuerdos familiares, enfrentó verdades incómodas que otros preferían evitar y defendió ferozmente los estándares de disciplina y servicio dejados por la reina Isabel II. Esas expectativas se convirtieron en algo más que deberes oficiales se convirtieron en el código personal mediante el cual Anne medía su propia vida. Por lo tanto, renunciar a ese papel significaba mucho más que traspasar otra responsabilidad ceremonial. Requirió que Anne renunciara a una identidad que la había hecho indispensable para la familia durante décadas, algo que ningún título público podría reemplazar por completo. Nunca había necesitado afecto o popularidad para cumplir con su deber, pero mientras veía a Catalina alzarse ante la familia reunida, aceptó tranquilamente que su propia era de proteger a la monarquía de sí misma estaba llegando gradualmente a su fin. Antes de entrar en St. George's Hall, William había intentado desesperadamente ocultar sus miedos a todos los que lo rodeaban. De pie junto a Catherine, dentro de una cámara privada, se ajustó repetidamente los gemelos, no porque requirieran atención, sino porque admitir la verdad en voz alta habría significado confesar que una parte de él quería alejarla de la responsabilidad que aguardaba más allá de las puertas. Sabía que ella ya había soportado años de escrutinio público, pero también entendía que nadie de su generación inspiraba la misma confianza instintiva. Cuando Catherine le preguntó en voz baja si realmente creía que ella podía asumir una responsabilidad tan enorme, William respondió que sí, casi de inmediato. La velocidad de su respuesta lo sorprendió incluso a él, y momentos después le tomó suavemente la mano, casi como disculpándose en silencio, por el pesado futuro que esa respuesta inevitablemente pondría sobre sus hombros. Su confianza en ella nunca flaqueó, pero tampoco su miedo a lo que en última instancia podría costarle servir a la familia a la mujer que amaba. Charles experimentó el traslado de una manera profundamente diferente. Mientras firmaba la declaración real, la instrucción formal escrita que daba fuerza oficial a la propuesta de Anne, sus ojos supuestamente se detuvieron en la firma de Anne, debajo de la suya, antes de dejar lentamente el bolígrafo. En ese momento de tranquilidad, el rey se dio cuenta de que si bien la autoridad podía exigir obediencia a través del cargo, la cercanía genuina dentro de una familia nunca podía garantizarse únicamente por el rango. Camila se dio cuenta de lo mismo, tal vez incluso más claramente. Como reina consorte esperaba seguir desempeñando un papel importante durante las reuniones familiares privadas y los momentos que requerían liderazgo emocional. Sin embargo, el ascenso de Catalina colocó a otra mujer en el centro de la reconciliación, la guía para la generación más joven
y el trabajo silencioso de preservar la unidad detrás de los muros del palacio. Momentos antes de que comenzara la ceremonia, Camilla supuestamente detuvo a Ana en un pasillo estrecho y le preguntó si la corona había decidido que ella ya no era capaz de mantener unida a la familia. Anne respondió sin ira, sin crueldad y sin retroceder en su posición. «Se trata de confianza, no de rango», respondió en voz baja sin ofrecer disculpas ni explicaciones, más allá de esas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Camila se alejó cargando con un dolor que no pudo ocultar del todo. Mientras tanto, Anne permaneció sola en el pasillo durante varios momentos, apoyando suavemente una mano contra la pared antes de cerrar los ojos en silencio. Ella entendía mejor que nadie que su último acto público casi seguramente crearía dolor antes de que pudiera crear paz, pero también creía que algunas responsabilidades exigían coraje sin importar el costo emocional. Según la historia, la decisión de colocar el aro sobre la cabeza de Catalina no comenzó con comités palaciegos, planificación oficial o discusiones de sucesión cuidadosamente gestionadas. En cambio, rastreó sus orígenes 5 meses antes durante una reunión privada en Sandringham, celebrada para conmemorar el aniversario del ascenso al trono de la reina Isabel II. Lo que siguió después de ese tranquilo servicio en la capilla duró menos de 15 minutos, pero transformó permanentemente la comprensión de Ana sobre quién podía realmente proteger a la familia real cuando el protocolo colapsó repentinamente y el miedo tomó el control. El rey Carlos había invitado a la familia a Sandringham para un servicio privado en la capilla seguido de un almuerzo, creyendo que la ocasión ofrecería una oportunidad pacífica para reflexionar antes de discutir las responsabilidades futuras esa misma tarde. Sin embargo, mucho antes de que alguien tomara asiento, una tensión inconfundible ya se había instalado en toda la finca. Camilla, William, Catherine, Ian el príncipe, Eduardo, Sophie y varios miembros más jóvenes de la familia comprendieron que les esperaban conversaciones importantes, aunque ninguno podría haber imaginado que esas discusiones silenciosamente sentarían las bases de una de las decisiones más importantes de la vida de Anne. El servicio de aniversario marcó la fecha en que la difunta reina comenzó su reinado, lo que hizo que la reunión fuera emocionalmente importante, porque ahora cada decisión parecía invitar a una comparación con la estabilidad que ella alguna vez había brindado. Ana esperaba que Carlos confirmara el papel cada vez mayor de Camilla a través de un borrador de cronograma, un plan de trabajo que mostrara qué miembro de la realeza controlaría las reuniones y la representación durante los períodos de actividad reducida. Charles se levantó después del almuerzo con la carpeta preparada en las manos. Comenzó a hablar, perdió su lugar y de repente se quedó mirando la página como si las palabras hubieran desaparecido. El rey dejó caer el expediente. Camilla pidió ayuda. William se acercó a su padre y Edward recibió otra instrucción desde el otro lado de la habitación. El miedo convirtió el orden en ruido. Catherine actuó antes de que pudiera cundir el pánico. Sacó a los miembros más jóvenes de la familia, le pidió a Sophie que permaneciera junto a Camilla y le dijo a William que se quedara con Charles. Envió a Edward a llamar al médico en privado, evitando que el personal uniformado corriera por la habitación y convirtiera una crisis familiar en una alarma de palacio. La princesa de Gales nunca levantó la voz. Simplemente le dio a cada persona, asustada, una tarea clara, y ellos la siguieron. Anne observó a Catherine arrodillarse junto a Charles sin dudarlo. El monarca le tomó la mano y le preguntó si los niños habían presenciado lo sucedido. Ella le aseguró que estaban a salvo, tranquilos y sin darse cuenta de la gravedad del momento. Esa respuesta lo tranquilizó. También cambió la visión que la princesa real tenía de la mujer que estaba a su lado. Camilla esperó hasta que Charles se recuperara antes de enfrentarse a Catherine en la biblioteca. La reina la acusó de tomar el mando sin permiso y advirtió que las buenas intenciones no borraban el rango. Catherine le sostuvo la mirada y respondió que no había estado pensando en el permiso. Había estado pensando en la familia. Anne escuchó cada palabra desde la puerta contigua y el silencio que siguió le dijo:
más que la discusión en sí. Más tarde Anne encontró la carpeta caída debajo de una silla. Lo colocó sobre el escritorio de Charles, quitó el borrador que otorgaba a Camilla Mayor autoridad familiar y dejó al lado las instrucciones de emergencia escritas a mano por Catherine. Un documento exigía control. El otro había creado la calma. Desde esa noche, Anne supo que Catherine no había asumido el liderazgo. Todos se lo habían dado instintivamente. Consultó en voz baja a William y comenzó a preparar la transferencia. Pero cuando Camilla descubrió el motivo, exigió una confrontación privada. La discusión que siguió no fue un desacuerdo sobre la ceremonia. Fue un ajuste de cuentas brutal sobre la confianza, la lealtad y quién realmente pertenecía al centro de la familia real. 3 semanas antes de la coronación, la princesa Ana entró en una sala de estar privada de Clarence House y ordenó que se cerrara la puerta detrás de ella. Camila ya estaba esperando junto a la chimenea con el borrador de la declaración de Anne sobre una mesa. No había asistentes presentes. No quedó ningún secretario que suavizara sus palabras. Por primera vez las dos mujeres afrontaron la cuestión que el palacio había evitado durante años. ¿Cuál de ellos se había ganado realmente la confianza de la familia? Camilla se enteró a través de su secretario privado de que Anne tenía la intención de recomendar a Catherine como líder del Consejo Interno de Familia. Ese consejo era el círculo privado responsable de gestionar las disputas, la unidad familiar y las decisiones delicadas fuera de las ceremonias públicas. La reina esperaba una negociación. La princesa real llegó sin intención de cambiar de rumbo. Su relación había sobrevivido a años de moderación porque Ana respetaba la lealtad de Camilla hacia Carlos, mientras creía que su devoción al rey le había ganado autoridad sobre todos los que lo rodeaban. Pero Anne nunca había aceptado que amar a un hombre significara automáticamente comprender a toda una familia. Camilla empujó la declaración sobre la mesa y señaló la frase que nombra a Catherine, el primer punto de unidad de la familia durante una crisis pública o privada. Ella ya exigió su eliminación. Anne lo leyó lentamente, tomó un bolígrafo y subrayó las palabras. El sonido de la plumilla contra la página pareció agudizar el silencio entre ellos. Camilla no ocultó la herida esta vez. Preguntó si siempre seguiría siendo la mujer que la familia toleraba, pero en la que nunca confiaba. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y Anne hizo una pausa. Debajo de la ira reconoció algo más doloroso. La reina consorte temía que ningún título, ningún sacrificio y ningún número de años al lado de Carlos borrarían jamás las viejas sospechas de la familia. Anne admitió que la decisión no fue un castigo. No dudaba del amor de Camilla por el rey, pero dijo que el liderazgo requería que las personas se sintieran lo suficientemente seguras como para no estar de acuerdo. Demasiados familiares se volvían cuidadosos, cautelosos y silenciosos cada vez que la oficina de la reina entraba en una habitación. Camilla escuchó una acusación en la que Anne pretendía juzgar, y la distancia entre ellas se hizo más amplia. Luego Anne regresó a Sandringham. Dijo que cuando Charles vaciló, Camilla miró hacia las salidas, el personal y el peligro de exposición. Catherine miró hacia los asustados miembros de la familia. La reina golpeó el brazo de su silla y acusó a Ana de convertir un momento de miedo en un veredicto sobre toda su vida. Camila advirtió que coronar a Catalina crearía dos cortes, uno alrededor del rey y la reina, otro sobre William y su esposa. Anne respondió que la división ya existía. Negarse a nombrar a la persona que lo mantiene unido solo empeoraría las cosas. Ana llegó a la puerta, pero Camilla la detuvo con una última pregunta. Carlos también había elegido a Catalina. La princesa real se volvió y dijo que el monarca había elegido la supervivencia de su familia, aunque firmar la declaración había roto algo dentro de él. Ahora todo dependía del hombre cuya corona tenía la mayor autoridad, pero cuyos temores privados hacían que esta decisión fuera casi imposible de completar. El rey Carlos había firmado miles de documentos estatales, órdenes reales.
nombramientos e instrucciones privadas. Sin embargo, la declaración de 2 páginas que se le presentó en el Palacio de Buckingham le pareció más peligrosa que cualquier documento constitucional. No le quitó su autoridad. Le obligó a admitir que la autoridad tenía límites. Catherine podía unir a las personas que amaba de maneras que él ya no podía. Y Charles tuvo que decidir si el orgullo importaba más que el futuro de la familia. Charles leyó la propuesta solo en su estudio privado, sabiendo que cada línea remodelaría la familia que lo rodeaba. Una orden real es una instrucción formal que lleva la aprobación del monarca. Pero este documento fue más allá de la ceremonia. Le permitiría a Catherine coordinar reuniones familiares de alto nivel, guiar a los miembros más jóvenes de la realeza, unificar esfuerzos caritativos y asesorar a William durante disputas privadas. Las décadas de servicio de Anne le dieron una enorme influencia moral. Sin embargo, Ella solo podía recomendar el traslado. El rey todavía controlaba la aprobación final. El príncipe necesitaba dar su consentimiento, y su esposa se reservaba el derecho de negarse. Carlos llegó al pasillo que permitía a Ana realizar una coronación simbólica, y se detuvo. Se quitó las gafas, las colocó junto a una fotografía de la reina Isabel, y dejó la página intacta durante varios minutos. El monarca recordó con qué frecuencia su madre había confiado en su hermana cuando las discusiones se volvieron peligrosas y la lealtad comenzó a fracturarse. Ella lo habría entendido, le dijo a la habitación vacía. Las palabras lo consolaron. También lo humillaron, porque comprender la elección de Anne significaba admitir que su propia orden no había logrado crear cercanía. Camilla entró antes de que pudiera ocultar el peso en su rostro. Carlos cubrió la declaración con una mano y la reina se dio cuenta de inmediato. Pregunta si ya se ha tomado la decisión. El rey respondió que algunas decisiones se tomaban por las circunstancias mucho antes de que una firma las confirmara. Camilla lo miró fijamente y le hizo la pregunta que más temía. ¿Estaba eligiendo a su nuera en lugar de a su reina? Charles rechazó la acusación. Dijo que no iba a elegir entre 2 mujeres. Estaba eligiendo a la persona que la familia ya buscaba cuando el miedo entró en la habitación. El monarca recordó a Camilla que Catalina había protegido su dignidad en Sandringham, calmó a los parientes más jóvenes y no pidió nada a cambio. La reina escuchó la verdad, pero aún así se sintió como un rechazo. Charles añadió una última salvaguardia antes de firmar. Una cláusula confidencial. Una condición privada oculta a la versión pública obligaba a Catalina a buscar la reconciliación antes de excluir a nadie de las decisiones familiares. Su nuevo papel no podía convertirse en un arma, y el traslado de Anne representaría la unidad más que la venganza. Charles firmó lentamente y deslizó la declaración hacia Anne. Puso su mano sobre la de su hermano y prometió que Catherine llevaría adelante a la familia sin borrarlo. La princesa real no sonrió porque ambos entendían el coste. La corona había aprobado el plan de Ana, pero en el momento en que llegaron los avisos sellados, estalló la resistencia privada en toda la familia y amenazó con destruir la ceremonia antes de que comenzara. Los sobres no llevaban ningún escudo real en el exterior, ni ninguna explicación más allá de una solicitud para asistir al castillo de Windsor. En el interior, sin embargo, había una frase que cambió el equilibrio de la familia. La princesa Ana renunciaría a su papel de guardiana principal de la familia y otorgaría formalmente a Catalina esa responsabilidad, antes de que terminara. El día, una invitación había sido partida por la mitad, otra había sido escondida en un escritorio, y William le rogaba a Catherine que no enfrentara la reacción solo. Edward aceptó de inmediato, y Sophie lo siguió sin dudarlo porque ambos entendieron por qué Anne confiaba en Catherine. Los parientes más jóvenes sintieron alivio, pero los cortesanos de mayor rango comenzaron a medir lo que significaría el cambio en términos de acceso, precedencia e influencia. La precedencia es el orden formal que decide quién dirige, habla o aparece primero durante las ocasiones reales.
e incluso un cambio privado podría alterar quién controlaba las decisiones familiares. Catherine ahora presidiría reuniones internas cuando Anne estuviera ausente, coordinaría respuestas durante crisis personales y utilizaría la autoridad escrita de Charles para convocar a familiares sin esperar a que los hogares rivales estuvieran de acuerdo. Camila leyó el aviso en Clarence House y lo dobló una vez. Lo colocó dentro de un cajón en lugar de entregárselo a su secretaria, luego esperó hasta que se cerró la puerta. La reina se quitó un brazalete que le había regalado Carlos y lo mantuvo en silencio como si la ceremonia hubiera convertido el afecto en derrota. Sabía que el papel de Catherine no era una corona, pero le daba a la mujer más joven algo que el rango nunca había garantizado: la confianza de la familia. Andrew reaccionó con abierta ira. El príncipe rompió su invitación y envió un mensaje de que no asistiría a la ceremonia, otorgando a Catalina autoridad moral sobre sus parientes mayores que ella. Anne recibió la negativa a través de un mensaje documentado entregado por su despacho privado, y la princesa real lo vio como un desafío directo a su petición final. Había esperado resistencia. No esperaba que él usara su despedida como campo de batalla. Catherine recibió la noticia en el Palacio de Kensington y parecía más asqueada que furiosa. Le dijo a William que renunciaría al papel antes de permitir que el último deber público de Anne terminara en humillación. El príncipe movió una silla directamente frente a ella y se sentó lo suficientemente cerca como para que ella no pudiera evitar sus miradas. Dijo que negarse no restauraría la paz. Demostraría que la presión todavía controlaba a la familia. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus manos permanecieron fuertemente entrelazadas. Anne se había preparado para ese momento. Su nota escrita a mano para Andrew decía que la asistencia no era un respaldo a Catherine, un acto de respeto hacia la creencia de la reina Isabel, de que el deber debe sobrevivir al resentimiento. Luego Catherine lo telefoneó ella misma. Ella no amenazó, ordenó ni invocó a Charles. Simplemente dijo que Anne merecía ver a la familia unida una vez más. Andrew permaneció en silencio durante varios segundos antes de aceptar asistir. Advirtió que no se arrodillaría, ni aplaudiría, ni fingiría aprobar. Catherine aceptó esos términos. Antes de que el aro tocara su cabeza, ella había persuadido a un pariente hostil, sin humillarlo, demostrando el juicio de Anne, en el mismo momento en que otros intentaron destruirlo. En vísperas de la ceremonia, Ana desestimó toda ayuda, pidió a Catalina que se quedara, y finalmente reveló la verdad personal que había ocultado durante todo el traslado. La noche anterior a la ceremonia, Catherine entró en Windsor, esperando una última sesión informativa sobre el protocolo. En cambio, Anne descartó las preguntas, cerró la carpeta de instrucciones y sirvió 2 tazas de té con sus propias manos. No hubo funcionarios, ni maridos, ni rey, ni testigos. Por primera vez la princesa real habló no como hermana de Carlos o hija de la difunta reina, sino como una mujer cansada que le pedía a otra mujer que cargara lo que ella ya no podía sostener. Anne guardó el aro dentro de un estuche oscuro sobre la mesa entre ellos. Un equerry es un asistente real que ayuda a los miembros mayores de la familia durante los deberes formales, pero él los había despedido a todos. La princesa real quería que Catalina entendiera la carga antes de ver el objeto que la representaría. Años de servicio incesante, intervención privada y crisis familiares sin reconocimiento público la habían agotado. Seguiría ofreciendo consejos cuando fuera necesario, pero la ceremonia de Windsor sería su última aparición pública programada. Catherine no fingió estar preparada. Admitió que la gente la acusaría de reemplazar a Camilla, eclipsar a Carlos y construir una corte rival en torno a William. La princesa de Gales temía algo aún más personal. Después de años de absorber la presión en silencio, ya no confiaba en sí misma para seguir cargando con el dolor de los demás sin fallarle un día a sus hijos. Anne se acercó a la mesa y le tomó la mano. Dijo que la fuerza no era la ausencia de miedo. Se negaba a abandonar a la gente simplemente porque quedarse se había vuelto incómodo.
Catherine bajó los ojos y la mujer mayor no se apresuró a llenar el silencio. Anne luego explicó por qué la había elegido. Catherine había permanecido presente durante los momentos más oscuros de la familia, cuando la retirada habría sido comprensible. Había consolado a Charles sin exponer su debilidad, apoyado a William sin alimentar su ira y tratado a Anne como a un ser humano en lugar de como un símbolo inquebrantable. La princesa real lo había visto todo. Anne finalmente abrió el caso. Debajo del forro de terciopelo había una nota escrita a mano por la reina Isabel. El difunto monarca había ordenado a su hija que pasara la responsabilidad a quien exige afecto sin exigirlo. Catherine tocó el papel pero no lo cogió. Anne admitió que había probado discretamente a varios posibles sucesores a lo largo de los años. El rango, la edad y los títulos importaban menos que si los familiares asustados hablaban honestamente en su presencia. Carlos confiaba en Catalina. William confiaba en ella. Los miembros más jóvenes de la realeza la buscaron. E incluso aquellos que se resistieron a su elevación todavía escuchaban cuando hablaba. Catherine solo preguntó una cosa: que Ana permaneciera a su lado cuando la carga se volviera demasiado pesada. La princesa real prometió que el liderazgo no significa estar solo. Luego Catherine aceptó el papel no como una recompensa, sino como un voto de proteger a la familia que Anne había defendido durante toda su vida. Anne la abrazó sin ceremonias ni restricciones. Cuando se abrieron las puertas del castillo y las primeras imágenes llegaron al público. La despedida de Ana y el ascenso de Catalina dejaron de pertenecer únicamente a la familia real. Cuando Catalina salió del castillo de Windsor, la noticia ya se había extendido por toda Gran Bretaña. Las emisoras abandonaron sus programas programados. Los editores de periódicos encargaron nuevas portadas. Multitudes se reunieron detrás de las barreras a lo largo de Castle Hill, sin saber si estaban presenciando una jubilación, una sucesión o el comienzo de una nueva era real. Entonces Ana apareció junto a Catalina, le tomó la mano y la levantó ante el público que esperaba. La confusión se desvaneció en un rugido inolvidable. El Palacio de Buckingham publicó la declaración firmada en cuestión de minutos, confirmando que Ana había cumplido su último deber público y que Catalina ahora dirigiría el consejo privado y el trabajo de unidad de la familia. Ese consejo era el grupo cerrado utilizado para gestionar disputas personales, crisis familiares y decisiones delicadas fuera de las ceremonias públicas. La oficina de Charles calificó el momento como un acto de continuidad. El equipo de William lo describió como servicio. El personal de Ana pidió al público que se centrara en Catalina, en lugar de especular sobre por qué la princesa real estaba dando un paso atrás. La multitud emitió su propio veredicto. Cientos de personas permanecieron afuera de Windsor cuando Anne y Catherine ya aparecieron juntas, y una mujer cerca del frente levantó un cartel escrito a mano que decía: «Gracias, Anne, confiamos en Catherine». La mujer mayor lo vio. Apretó los labios y bajó la cabeza por un momento. Catherine apretó más su mano. El gesto decía lo que ninguno podía arriesgarse a decir en voz alta. Una era estaba terminando y otra ya había comenzado. La siguiente edición del Daily Chronicle publicó la ceremonia en toda su portada. Su titular decía: «La entrega del corazón y del deber». La imagen mostraba a Anne colocándole el aro a Catherine, mientras William miraba con lágrimas en los ojos, y Charles permanecía solemne detrás de ellos. Un aro es una pequeña corona ceremonial utilizada para marcar el honor más que el gobierno, pero el público entendía que su significado emocional era mayor que su poder formal. Eleanor Hart enmarcó el momento durante una transmisión nocturna grabada como el día en que la monarquía admitió que la autoridad emocional se puede heredar a través de la confianza, y no solo del linaje. Los partidarios elogiaron a Catalina como la guardiana natural de la próxima generación. Los críticos acusaron al palacio de crear una reina de honor no oficial y de humillar a Camilla. Camilla vio sola las imágenes de Windsor. Cuando Ana levantó la mano de Catalina, la reina apagó la televisión. Minutos más tarde volvió a encenderlo
y observó desde el principio hasta que finalmente vio afecto, donde al principio solo había visto rechazo. Charles leyó los primeros titulares y preguntó a un asistente si el público entendía que Anne no había sido dejada de lado. Cuando le dijeron que la multitud cantaba su nombre, el rey sonrió con visible alivio. Más tarde Camilla le envió a Catherine una nota escrita a mano prometiendo no obstruirla. Catherine lo colocó al lado del aro de Anne, en lugar de compartirlo públicamente. La ceremonia había terminado, la multitud se había marchado, y los titulares habían sido impresos, pero el verdadero significado del último papel público de Anne surgió solo cuando la familia se reunió sin cámaras por última vez. Esa noche, el aro ya no estaba en la cabeza de Catherine. Descansó dentro de su estuche mientras la familia real se reunía alrededor de una mesa privada en Windsor, sin fotógrafos, discursos ni ceremonias. Ana había renunciado a su cargo público. Catalina había aceptado su carga y Carlos había reconocido los límites de su control. Sin embargo, el juicio final de ese día no provendría de un documento o titular. Vendría de cómo se trataron unos a otros después de que les quitaron la corona. Catherine entró sin el aro e ignoró la silla preparada junto a Charles. En su lugar, eligió un asiento ordinario, dejando claro que su nueva autoridad no dependería de la precedencia, el rango o la distancia. La precedencia es el orden formal que decide quién se sienta, habla o aparece primero en los eventos reales, pero ella se negó a dejar que eso definiera este momento. Anne se acercó al otro extremo de la mesa solo para que Catherine acercara la silla a su lado y le pidiera que permaneciera cerca. La princesa real entendió de inmediato. No la estaban reemplazando, la estaban llevando adelante. Charles se levantó antes de que terminara la cena y le dio las gracias a Anne delante de la familia. El rey admitió que su juicio había protegido a la monarquía más de una vez, especialmente cuando el orgullo y el miedo habían hecho dudar a otros. Luego se volvió hacia Catalina y le dijo que la declaración le había dado autoridad, pero la compasión ya le había dado legitimidad. El monarca finalmente comprendió que el control podía preservar una estructura, pero solo la confianza podía preservar una familia. William tomó la mano de Catherine y le prometió que su nueva responsabilidad nunca se convertiría en una excusa para que la institución la consumiera. El príncipe temía perderla para cumplir con su deber, pero ella respondió que el liderazgo comenzaría por proteger a sus hijos y garantizar el servicio heredado de la próxima generación, sin heredar el silencio. Camilla se acercó a Catherine después de cenar y admitió que su primera reacción había sido el miedo a la exclusión. La reina consorte preguntó si todavía había un lugar para ella junto a Carlos y en el futuro de la familia. Catalina le aseguró que no se trataba de un reinado rival y le pidió que continuara guiando al rey durante la transición. Camila extendió su mano. Catherine la abrazó en su lugar. El gesto no borró todas las heridas, pero puso fin a la lucha sobre si una mujer debía ser humillada para que otra se levantara. Anne se quitó la pequeña insignia que había usado durante décadas de consejos familiares y la colocó junto a la mano de Catherine. Dijo que la familia no necesitaba otro comandante, necesitaba a alguien que pudiera recordarles por qué todavía era importante permanecer juntos. El último papel público de Ana no fue el de rendirse, fue que su mayor acto de deber. Catalina no se había convertido en soberana, no había reemplazado a Camilla, ni había arrebatado el poder a Carlos. Se había convertido en el centro de confianza reconocido de la familia. Después de que todos se fueron, Catalina cerró el estuche del aro y se lo entregó al custodio real. Solo conservó la nota escrita a mano de la reina Isabel. La corona pertenecía a la historia. La promesa le pertenecía a ella. El servicio público de la princesa Ana no terminó cuando la familia perdió a su guardián más fuerte, sino cuando Catalina demostró que Ana ya le había enseñado a la siguiente cómo liderar. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.